Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 12 de junio de 1917 muere en Nueva York Teresa Carreño. Teresa Carreño es reconocida merecidamente como una extraordinaria pianista venezolana, una pianista de fama universal, la más famosa, la más importante de las pianistas que haya producido Venezuela, que ha producido, por cierto, varias mujeres que son unas pianistas extraordinarias, entre ellas algunas actuales. Ella nace en Caracas en 1853, es hija de Manuel Antonio Carreño, que es a su vez sobrino de Simón Rodríguez, y ella es sobrina por su madre, que es parienta del Marqués del Toro, de la primera mujer de Bolívar, de la primera, la única esposa de Bolívar. Es decir, allí se combina que su padre es hijo de Cayetano Carreño, hermano de Simón Rodríguez, el hermano bueno de Simón Rodríguez, el que no fue revolucionario, el que no anduvo por toda Europa y América, sino que se quedó humildemente trabajando aquí como compositor, sin meterse en problemas políticos, y su madre parienta pues de la familia por los Toros, parienta del Libertador. Dicho en otras palabras, Teresa Carreño es hija de familias que están vinculadas a la oligarquía, que están vinculadas a la clase dominante venezolana de entonces. Pero en los años en que ella nace y los años de su primera infancia, a partir de 1853, son años que no son muy buenos para la oligarquía. La oligarquía se ha dividido en 1840 entre los conservadores y los liberales. Desde 1847-48 gobiernan los liberales, los Monagas. El año 1853 y los que siguen son años conflictivos para los Monagas. 1858 se produce la caída de los Monagas y en 1859 estalla la Guerra Federal. Esos años pues son años bien conflictivos en Venezuela. Su padre le está enseñando a tocar el piano, la somete a ejercicios sumamente rigurosos, y la niña a los 5 o 6 años es una extraordinaria y brillante pianista. Pero en 1860 se produce, en plena Guerra Federal, la muerte extraña de Zamora, la derrota que sigue, la derrota de Falcón, luego la Guerra Federal empieza a generar conflictos guerrilleros, una lucha se vuelve cada vez más violenta por la represión de los conservadores, y esos años 1861 y 62 son unos años terribles que amenazan ya el poder de la oligarquía conservadora. El padre de Teresa Carreño se ha convertido incluso en ministro del gobierno conservador en 1862, pero viendo el desastre que se avecina, la amenaza pues de triunfo popular, decide abandonar el país, renuncia a su cargo y se va a los Estados Unidos, se va a Nueva York, no existía todavía Miami, y se instala con la familia en Nueva York. Allí la niña Teresa Carreño ya tiene 9 años, es una brillante pianista, va destacando cada vez más, se convierte en una pianista extraordinaria, llega a ser en algún momento solista de la orquesta de Boston, porque además recorre diversas ciudades de los Estados Unidos y su figura se va imponiendo como una extraordinaria pianista en los Estados Unidos. Yo no voy a contar la vida completa de Teresa Carreño, lo cierto es que en 1866 su familia se ha trasladado a París, y allí entonces se vincula a ella a todo el mundo europeo. Sigue destacando como una extraordinaria pianista, conoce numerosos compositores, participa en conciertos con el propio Liszt, que se muestra admirado de la destreza y la capacidad y el brillo de esta joven, y viaja entre Europa y los Estados Unidos varias veces. Ella tiene 2 experiencias matrimoniales, una de ellas con un violinista francés, experiencia que no resulta muy exitosa, y que incluso la obliga a ella, porque su padre se muere en 1874 y la situación económica se le hace un poco más difícil, a abandonar la hija que tuvo con este violinista, con una amiga alemana que prácticamente la adopta y se queda con la niña. Ella se casa luego con un italiano, con un barítono italiano, de apellido Tagliapietra, y organizan incluso en esos años una gran compañía de ópera que recorre buena parte de los Estados Unidos. Ella vuelve a Venezuela en 1887, invitada por el gobierno de Guzmán Blanco.
Pero son ya tiempos difíciles, ya el gobierno de Guzmán Blanco está prácticamente por desaparecer. Solo un año más gobernó Guzmán Blanco en Venezuela. Y el ciclo pues, de presentaciones de la compañía de ópera en Caracas resultó un fracaso, por ausencia del director, porque el público consideró que la calidad no era muy buena y porque las protestas contra Guzmán Blanco ya estaban en marcha. La gira pues, musical terminó en un fracaso, incluso hubo hasta una demanda, ya tuvo que permanecer varios meses en Venezuela y logró finalmente irse de Venezuela unos meses después, en agosto. A partir de allí no volvió a Venezuela, se mantuvo entonces entre los Estados Unidos, Europa, se separó del marido, vivió una serie de años en Alemania y se dedicó a la interpretación pianística y a la composición, siendo autora de una serie de obras de piano también consideradas muy valiosas. Finalmente Teresa Carreño murió en Nueva York en 1917, un día como hoy. Y me gustaría, para terminar el comentario, recordar que su padre, Manuel Antonio Carreño, es el autor de ese libro famoso y verdaderamente pasado de moda, que es la llamada Urbanidad de Carreño. Urbanidad de Carreño, que fue libro de lectura obligatoria, no solo en Venezuela, sino en muchos países de América durante mucho tiempo, y que es un libro que, aún defendiendo ciertas normas de urbanidad que uno puede considerar útiles o válidas, es un libro caracterizado por una pacatería católica, religiosa terrible, y por un profundo desprecio al cuerpo humano y a todos los contactos entre los cuerpos humanos, en nombre de esa asepsia y en nombre de esa limpieza absoluta. Corte. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.